Bueno, este es un libro que representa un valioso ejercicio de integración de dos disciplinas que nos ayudan a entender procesos sociales de cambios culturales, la historia y la antropología. Paulina se posicionó como etnohistoriadora para analizar la transformación de la región norte de Jalisco. Así, generó una propuesta metodológica que incluyó una estrategia etnográfica para realizar recorridos en los lugares de investigación y dialogar con sus habitantes, y una estrategia etnográfica histórica para leer los documentos históricos de archivo, relaciones de viajeros, informes, sobre todo bueno, el informe de Félix María Calleja, que le ayudaron a comprender la conformación del espacio social desde el periodo colonial. En lo que respecta a su propuesta teórica, Paulina se ubicó como investigadora en el marco de la ecología cultural, con el fin de identificar y profundizar en las relaciones entre las sociedades que han conformado la región y su medio ambiente. A través de los documentos históricos y su experiencia etnográfica en 5 municipios de los que conforman la región del norte del estado, elabora un corpus de información para analizar las formas en que la naturaleza influye en los grupos sociales norteños en diferentes periodos. Ahí encontramos indígenas, españoles, mestizos, principalmente en la colonia, y mestizos y huirráricas en las primeras décadas del siglo XXI. Paralelamente, Paulina aborda las maneras en las que estos sectores colectivos afectan, en el sentido amplio del término, su entorno natural. Al leer este libro, nos percatamos de que no hay en su autor una postura determinista de la naturaleza hacia las poblaciones, ni en el sentido contrario, de las sociedades y sus culturas hacia el medio ambiente. Más bien nos ofrece una mirada enriquecida por los diferentes factores que confluyen, dialogan y disputan, construyen territorialidades, se transforman y actúan entre sí. La cultura, las actividades económicas, políticas y sociales se combinan y le dan sentido al espacio geográfico en contextos históricos específicos. Paulina parte del objetivo de explicar la transformación de una región fronteriza en el periodo colonial que se consolidó como una sociedad de rancheros en nuestra actualidad, es una cita que hago de ella, y de la hipótesis de que no estamos ante una región homogénea, sino que convergen dos subregiones, tanto en el documento de Calleja como en la actualidad. La frontera natural es la Sierra Madre Occidental, al oeste están los huicholes y al este los rancheros. Asimismo, existe una frontera cultural que es histórica entre ambos. Estamos ante dos regiones con identidades culturales distintas, nos dice Paulina. A Paulina le interesó la identidad mestiza ganadera de los rancheros de ascendencia española que llegaron a la región en el siglo XVI, no únicamente esa, ¿no? Sino que también tiene como espejo la identidad o las identidades múltiples indígenas, pero bueno, su centro de atención está en la de los rancheros. Algunos párrafos muestran la experiencia de ingreso al campo y pueden entenderse como un conjunto de consejos para investigadoras e investigadores experimentados o no, sobre todo si pensamos en Paulina como mujer investigadora, de prácticas que se consideran masculinas en los diferentes municipios que estudió, ¿no? Algo que ya nos comentaba Julia y que bueno resulta pues muy pertinente señalar, ¿no? Cuando Paulina nos expresa, bueno, qué tanto se le complicó también el proceso de investigación. En el capítulo 1 titulado La visita de Calleja, Paulina se enfoca en la conformación histórica de la región norte de Jalisco, basada en la fuente principal del informe de Félix María Calleja, oficial de guerra enviado a la zona de estudio para explorar y analizar la situación de las fronteras de San Luis Colotlán. El informe fue escrito en 1790 en el marco del gobierno virreinal de Revillagigedo. Hay que entender esta visita y sus implicaciones dentro del contexto de conflictos jurisdiccionales, nos dice Paulina, entre la Nueva Galicia y la Nueva España con respecto a la administración y el control de Colotlán y la implementación de reformas borbónicas que proponían, entre otras cosas, la división del territorio en intendencias. Ahí cierro la cita. Antes de este proceso histórico, Paulina nos invita a conocer brevemente la configuración del gobierno de fronteras de San Luis Colotlán, comenzando por las acciones emprendidas por las autoridades coloniales para culminar con la Guerra Chichimeca, fundación de presidios y fuertes en un primer momento, a finales del siglo XVI. Asimismo, del análisis del informe de Calleja y otras fuentes, Paulina identificó críticamente los lugares y aspectos de la vida cotidiana de las últimas décadas del siglo XVIII, así como los proyectos regionales del gobierno colonial
y de los colotlecos. De esto desprende algunas pistas para comprender las transformaciones de la ecología cultural de la región. Nos dice Paulina, de cultivadores a ganaderos y de asentamientos semisedentarios a ciudades mineras. Aquí destaca la participación de la población tlaxcalteca, ¿no?, que modificó el uso de la tierra y la agricultura, la introducción del ganado vacuno por los españoles, quienes generaron estancias y establecimientos europeos para su avance hacia el norte, la actividad minera abastecida por haciendas agroganaderas. Y bueno, hay otros aspectos más adelante, ¿no?, más contemporáneos, que luego haremos referencia. En el capítulo 2, con el título Región, Frontera y Región, Paulina muestra un diálogo teórico-conceptual centrado en la región, en la frontera y el honor. Su mirada antropológica le lleva a entender la región más allá de una concepción geográfica, física o natural, con la incorporación de las actividades económicas y la perspectiva cultural, en la que ideas, valores, afectos e intereses se intersectan. Así, la región norte de Jalisco es vista como una región cultural en la que se encuentran proyectos y prácticas de territorialidad divergentes, los del Estado español y los de los grupos indígenas y avecindados en el periodo colonial, y los de huicholes y mestizos en nuestros tiempos. Desde este punto de vista, la lectura plantea interrogantes como ¿quiénes se apropian y usan los espacios de la región? ¿Quiénes tienen una posición dominante? ¿Qué actividades transforman el espacio y cómo afectan el paisaje, el trabajo y la organización social? ¿Cómo se generan los procesos identitarios? En cuanto al concepto de frontera, recurriendo a una visión socioantropológica, Paulina identifica diferentes tipos en la región norte de Jalisco: fronteras de expansión, culturales, naturales. Lo relevante es la forma en que Paulina teje estas tipologías con los proyectos e intereses de los diferentes grupos que confluyen en contextos históricos específicos en la región norte, y la idea dinámica de la frontera que le imprime un carácter diluido a los límites oficiales, algo que ya señalaba hace un momento Julia. Es decir, más allá de la división entre estados, habrá que atender las relaciones y disputas entre los grupos que las construyen cotidiana e históricamente. Paulina vincula el honor al prestigio, términos que no cuentan con una definición única en la amplia producción de estudios antropológicos. Señala su papel en la organización familiar de los rancheros del norte de Jalisco y su relación con la actividad ganadera, el abolengo, el origen étnico, sobre todo si pensamos en su autoconsideración de blancos, mestizos, el tipo de ganado que se posee, especialmente el europeo, y la cantidad de tierras en propiedad. En el capítulo 3, el pasado y el presente en la descripción de la región, Paulina realizó un ejercicio de combinación de los documentos históricos, particularmente el informe de Calleja, con su trabajo de campo en las regiones de Colotlán. Sus regiones Huichole y de Colotlán, y en los municipios de Huejúcar y Santa María de los Ángeles, Villaguerrero, Mezquitic y Huejuquilla el Alto. En una suerte de análisis comparativo, Paulina describe con detalle las formas en que histórica y actualmente los habitantes se han relacionado con su medio natural y cómo este vínculo ha tenido implicaciones con sus actividades productivas, especialmente la ganadería, la tenencia de la tierra, privada entre los rancheros, comunal entre los wixárika, las organizaciones de productores, el tipo de ganado adecuado para las diferentes altitudes, los destinos de consumo de sus productos agrícolas, la inserción en los mercados regionales y transnacionales. En el capítulo 4, titulado El contexto etnográfico de la ganadería, es el espacio que Paulina dedica a profundizar en su experiencia como antropóloga, producto de sus recorridos, observaciones y diálogos con las familias de rancheros. Comienza con el testimonio, yo digo a veces lapidario, ¿no?, pero muy bonito a su vez, no sé si poético, de un agricultor para dar cuenta de su vínculo con la naturaleza. Cito: la vida de la gente en el campo es la lluvia. Y para dejar en claro cómo el temporal de lluvias es inseparable de sus actividades productivas. Aquí también se testifica el binomio agricultura-ganadería y los fenómenos que la han transformado, del autoconsumo a la producción de forrajes y de las tierras para agricultura a los agostaderos. Asimismo, Paulina ofrece un ejercicio genealógico para ilustrar las formas de adquisición de la tierra, las modalidades de su posesión, sus significados en términos de prestigio y las variaciones de su extensión. También podemos leer la organización y la caracterización detalladas de la agricultura y la ganadería, además de describir ciclos, manera de sembrar y cosechar, tipos de terrenos de siembra, técnicas y tecnologías, métodos de cosecha y almacenamiento, relaciones laborales, sistemas de riego, genética del ganado, alimentación del ganado, tipos de pastoreo, ciclos de reproducción y cosecha ganadera. También
Paulina generó una tipología de productores de ganado: mini ganadero, pequeño ganadero, ganadero intermedio, ganadero mediano y gran ganadero. Esta tipología contribuye a interpretar cómo se construye la relación entre honor y estatus socioeconómico, reputación y posición de respeto en la comunidad, fincados en la ganadería, actividad que controla la agricultura y se coloca por encima de ella. Para culminar, me gustaría hacer también una especie de recomendación, ¿no?, como lo hacía Julia. Quienes estamos en la investigación en el medio urbano, aprendemos muchísimo, ¿no?, de estos contextos, digamos, bueno, que cada vez se cuestiona más estas diferencias entre lo rural y lo urbano, pero a lo mejor de ciertas diferencias en los contextos muy específicos. Ubicar cómo están integrándose los mercados nacionales y globales, ¿no?, principalmente a partir de la actividad ganadera en el norte de Jalisco, de incluso hacer una especie de diálogo entre lo que nosotros en los contextos urbanos observamos como fronteras y regiones, ¿no?, más allá de los límites geográficos e incluso de los límites oficiales, ¿no? Cada vez en los barrios nos encontramos también con estas formas en que la gente se considera o no parte de un barrio o de una colonia en los documentos oficiales municipales. Para quienes quieran también incursionar en la investigación de campo en los estudios regionales en México, para quienes gusten dialogar con otros estudios en regiones diferentes en México y en Latinoamérica. Es un ejemplo muy importante también, muy rico de investigación sobre la mirada de la ecología cultural, un ejemplo de la vinculación entre la historia y la antropología, un modelo de cómo llevar trabajo de campo a cabo, y creo que es un material para nutrir el conocimiento sobre el Estado y sus regiones, en lo histórico y en lo actual, y sobre todo para entender cómo podemos interpretar la historia vista desde el presente. Muchas gracias. Buenos días. Yo agradezco enormemente las palabras de Julia y de Rodolfo y el interés en la lectura del libro. Y a los presentes invitarlos solamente a consultarlo. Y bueno, ahí están las recomendaciones también de Julia y de Rodolfo. Muchas gracias. Abrimos un pequeño espacio para preguntas, comentarios, alguna cosa que quieran comentar en esta presentación. Ok. ¿Mario? Hola, buenos días. Primero quiero felicitarle, el libro suena muy interesante y sí, efectivamente, la zona norte de Jalisco es otra cosa al centro y al sur de Jalisco. Solamente llegar allá el clima cambia y todo es diferente, hasta el ganado se ve diferente, los cultivos se ven diferentes, todo es diferente y entonces parece ser que siempre está olvidada esa zona hasta históricamente. Los estudios son más de Guadalajara, hasta un poco de Vallarta últimamente, pero de la zona norte regularmente los estudios, si queremos verlos ahí, son o de Zacatecas o Aguascalientes. Entonces esta es una aportación bien importante para la zona norte de Jalisco. Muchas gracias. Sí, bueno, también felicitar el trabajo de campo, que es muy importante. Nosotros que somos universitarios solemos empezar a enfocarnos en las regiones urbanas, en el archivo, pero es necesario siempre estar en el sitio. Pero me llamó también como un dato pintoresco la atención el hecho, y no sé si me puedan abundar un poquito más, de que se celebre la figura de Victoriano Huerta, porque en el resto del país, pues, aunque es el único presidente emanado de Jalisco, pues su recuerdo no es grato, ¿no? Creo. Y si pudieran contarnos un poco acerca de ello, ¿cómo sucede? Bueno, eso fue de mi cosecha, porque Paulina no lo dice en su libro. Pero sí, él es originario de Colotlán, no sé si sabían, ¿no? Sí. Ajá, sí. Sí, y hasta hace algunos años los cronistas del lugar y también académicos nacionales se reunieron en coloquios para hablar de la figura
de Victoriano Huerta. Entonces se está revisando lo que se ha escrito sobre Victoriano Huerta y mucho está basado en mitos, en la historia oficial, más bien en la historia carrancista, la historia que escribieron los carrancistas, ¿no? Sí, dicen que es apócrifo. Parece que hay dos versiones, una apócrifo que editaron o que escribieron los carrancistas. Entonces sí se está revisando o revisitando la historia de Victoriano Huerta, pero sí, Paulina no lo dice en el libro. Bueno, nada más en cuanto a lo que comentabas de la región norte, sí, creo que eso también hay que remarcarlo, ¿no? El hecho de que Paulina se animara, digo, habrá que conocer más sus intereses personales por la región norte, pero a presentar algo así creo que tiene mucho valor, ¿no? O sea, poder entender cómo se configuran las relaciones sociales ahí, ¿no? Cómo a veces nada más decimos, el norte de Jalisco, y decimos, bueno, la manita, ¿no? Que está al norte del mapa. Y es muy interesante también cuando recorremos, por ejemplo, en la carretera hacia Colotlán, cómo vamos pasando de un estado a otro, ¿no? O sea, de repente decimos, bueno, sales de Jalisco, bienvenido a Zacatecas, y al rato otra vez ya estás en Jalisco y otra vez en Zacatecas y dices, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, eso también nos da de repente una idea de cómo a veces esas fronteras se diluyen y hay relaciones más allá, ¿no? Y bueno, también para complementar el comentario, a mí me interesó la región norte de Jalisco y en especial la parte mestiza, porque en las investigaciones académicas encontramos mucho más sobre huicholes birraritari, ¿no? Pero pensamos que en el norte de Jalisco, o en el imaginario al menos de los tapatíos, eso es lo que hay en el norte de Jalisco, ¿no? Y los mestizos están invisibilizados un poco, ¿no? Entonces me interesaba dar a conocer la contracara, ¿no? La otra cara de la moneda de esta región. Compañeros, les queremos agradecer su presencia en esta Feria Internacional de Libros. Son los que inauguran este ciclo de conferencias, de presentaciones de libros en el stand de Foro de Publicaciones UDG. Entonces, pues bueno, nuevamente queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como Editorial UDG. Muchísimas gracias por su visita, muchísimas gracias por consultarnos también en línea y pues bueno, se despide Carlos Ocadiz Gutiérrez a nombre de Editorial Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias, ponentes, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.